Imagina por un momento que todo lo que has experimentado en la vida, cada dolor, cada lágrima, cada pérdida, cada alegría, cada victoria, no fue casualidad. Considera la posibilidad de que incluso los momentos más oscuros de tu historia estuvieran siendo cosidos por una mano invisible, soberana y perfecta. ¿Qué pasaría si te dijera que cada detalle, incluso los aparentemente insignificantes, obraban juntos para un propósito mayor? Porque eso es exactamente lo que nos asegura la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, quienes son llamados conforme a su propósito. Este versículo no es solo una frase reconfortante. Es una profunda declaración de la soberanía de Dios sobre las vidas de todos aquellos tocados por su gracia. Él nos muestra que nada se desperdicia, nada es inútil, nada es en vano. Y eso es lo que quiero compartir contigo en este mensaje, la historia que demuestra que todo lo que experimentas tiene significado. Pero antes de embarcarnos en este viaje, quiero extenderte una invitación especial. Este canal existe para proclamar la verdad de la palabra de Dios con fidelidad, sin distorsiones ni atajos. Si deseas profundizar en tu conocimiento de la Biblia, si deseas escuchar mensajes que trascienden lo superficial y profundizan en las Escrituras, este es el lugar indicado. Suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones, porque aquí encontrarás estudios y reflexiones que edificarán tu vida y te prepararán para afrontar los desafíos con la mirada puesta en Cristo. No solo mires, sino que acompáñanos en este camino de fe y aprendizaje. Ahora, profundicemos en el tema. Para comprender Romanos 8:28, necesitamos ver un ejemplo vivo en la Biblia, alguien que experimentó situaciones que, a ojos humanos, parecían absurdas, injustas e inexplicables. Ese alguien es José, hijo de Jacob. Su historia, registrada en Génesis, es una de las narraciones más impactantes que muestra cómo Dios guía todas las cosas hacia un propósito mayor. José fue amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Lo envidiaban porque José soñaba con grandes cosas y parecía destinado a algo especial. Impulsados por la envidia, sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo obligaron a desaparecer de la casa de su padre. Para Jacob, su hijo estaba muerto, para José, su vida había dado un vuelco. Imaginen el dolor, la confusión, la sensación de abandono. El joven que soñaba con la grandeza ahora estaba encadenado, llevado a una tierra extranjera. En la casa de Potifar en Egipto, José encontró una nueva oportunidad. Trabajó con diligencia, se ganó la confianza de su amo y fue puesto a cargo de la casa. Pero una vez más, la injusticia lo alcanzó. La esposa de Potifar lo acusó falsamente y fue encarcelado. Allí estaba José, traicionado por sus hermanos, lejos de casa, agraviado por una mentira, olvidado en una prisión oscura. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Qué propósito podía haber en tanto dolor e injusticia? Y es precisamente aquí donde comenzamos a ver la mano invisible del Señor. El mismo Dios que permitió cada detalle usaba cada evento como una pieza de un rompecabezas mayor. En prisión, José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Más tarde, cuando el faraón fue atormentado por sueños misteriosos, el copero recordó a José. De prisionero olvidado, fue llevado ante el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Con la sabiduría que vino de Dios, José interpretó los sueños del faraón y fue nombrado gobernador de Egipto. ¿Quién podría haber imaginado un cambio tan extraordinario? De esclavo a gobernador. De olvidado en una prisión a exaltado ante reyes. Pero no se trataba solo de José. El propósito era mucho mayor. Una terrible hambruna asolaría la tierra, y Egipto, preparado por José, sería el lugar de sustento no solo para esa nación, sino también para los mismos hermanos que lo habían traicionado. Cuando llegaron en busca de alimento, ocurrió el encuentro que parecía imposible, José y sus hermanos cara a cara. Y fue en ese momento que José pronunció una de las frases más poderosas de la Biblia. En Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que hoy sucede, salvar muchas vidas. Este es el punto de inflexión.
El mal planeado por sus hermanos fue usado por Dios para cumplir un propósito mayor. El sufrimiento de José no fue en vano. Cada lágrima, cada noche en prisión, cada injusticia, fue parte de un plan perfecto. Como nos recuerda Romanos 8:28, todas las cosas, incluso las más dolorosas, obran para bien de quienes aman a Dios. Y aquí entramos en la transición a la siguiente sección. Si todo tiene un propósito, ¿cómo podemos entender el papel del dolor y las pruebas en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que atravesemos situaciones tan difíciles? En la siguiente sección, profundizaremos en esta pregunta, porque la respuesta puede transformar la forma en que ves tu situación actual. José pudo haberse convertido en un hombre amargado y enojado, lleno de resentimiento contra sus hermanos y contra Dios. Después de todo, ¿quién soportaría ser traicionado por su propia familia, vendido como esclavo, agraviado por una mentira y olvidado en una prisión? Pero es aquí donde vemos algo extraordinario. La fe de José no residía en las circunstancias, sino en el Señor que gobierna todas las cosas. Comprendió, aunque de forma limitada, que Dios guiaba su historia. Y es precisamente esta fe la que sostiene el corazón del creyente reformado, la convicción de que Dios es absolutamente soberano, que nada escapa a su control y que incluso los planes más perversos de los hombres son instrumentos para cumplir el decreto eterno del Señor. La tensión de la narración aumenta cuando José, ahora gobernador de Egipto, ve llegar a sus hermanos en busca de alimento. Imagine el torbellino de emociones en su corazón. Quienes lo vendieron, quienes lo odiaban y deseaban su muerte, ahora estaban ante él, postrados, suplicando ayuda, tal como en los sueños que había tenido de joven. ¿Qué haría José? Era la oportunidad perfecta para vengarse. Tenía el poder, la autoridad y todos los recursos para castigar a sus hermanos. Pero en lugar de ceder al deseo de venganza, José demostró algo más grande: temor de Dios y confianza en su propósito soberano. La Biblia nos muestra que José los puso a prueba, queriendo ver si había arrepentimiento en sus corazones. No reveló su identidad de inmediato, sino que los puso en situaciones que los confrontaron con sus pecados pasados. Cuando mostraron dolor y cambio, José ya no pudo contener las lágrimas. La escena descrita en Génesis 45 es una de las más conmovedoras de las Escrituras. José lloró tan fuerte que incluso los siervos del faraón lo oyeron. Entonces dijo: «Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Ahora, pues, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas». Génesis 45, 4-5. Aquí radica la belleza de esta historia. José no vio su dolor como un accidente, sino como parte del plan mayor de Dios. Comprendió que sus hermanos lo habían vendido con malas intenciones, pero que Dios mismo estaba usando ese mal para un bien infinitamente mayor: preservar la vida de muchas personas, incluyendo el linaje que traería al Mesías prometido, Jesucristo. Esto es exactamente lo que Romanos 8:28 declara con autoridad. Todas las cosas, el bien y el mal, la alegría y el dolor, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la necesidad, están bajo el control de Dios y obran juntas para el bien de quienes lo aman. Nota, el versículo no dice que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que todas obran juntas para el bien supremo. La traición de sus hermanos no fue buena, su encarcelamiento injusto no fue bueno, su dolor no fue bueno. Pero Dios, en su sabiduría, transformó cada una de estas experiencias en instrumentos de su gloria y para el bien de su pueblo. Y aquí debemos reflexionar: ¿cuántas veces miramos nuestras propias historias y pensamos, no tiene sentido? ¿Por qué me pasó esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Quizás estés pasando por eso ahora mismo. Quizás te sientas olvidado, agraviado, atrapado en situaciones aparentemente desesperadas. Pero la historia de José es prueba viviente de que el Señor nunca pierde el control. No desperdicia lágrimas, no ignora el sufrimiento, no permite que el dolor sea en vano. En la teología reformada, llamamos a esto la providencia de Dios. Es la gloriosa verdad de que el Señor gobierna todas las cosas, incluso los detalles más pequeños de nuestras vidas, para cumplir sus decretos eternos.
Providencia no significa la ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que incluso en el sufrimiento hay un propósito. El clímax de esta narración no es solo la reconciliación de José con sus hermanos, sino la revelación de que Dios estaba preservando el linaje prometido. El alimento que salvó a la familia de Jacob en Egipto era parte del plan divino para que, siglos después, naciera el Salvador del mundo de los descendientes de Judá, Jesucristo. En otras palabras, lo que sucedió en la vida de José no se trataba solo de él, sino de toda la historia de la redención. Aquí está la clave: Dios escribe historias que a menudo solo podemos comprender en retrospectiva. Así como José solo comprendió plenamente el propósito de su sufrimiento cuando vio el desenlace final, nosotros también a menudo solo comprenderemos en el futuro cómo cada detalle contribuyó a nuestro bien. Y esto nos lleva a una reflexión necesaria: si todo lo que experimentas tiene sentido, ¿cuál es el papel de tu dolor hoy? ¿Qué podría estar Dios enseñándote o moldeando en ti? En la siguiente sección, haremos una pregunta crucial que puede transformar tu perspectiva sobre tus luchas diarias. Ante la historia de José, surge inevitablemente en nuestros corazones una pregunta: ¿tiene todo lo que experimento, incluso lo más doloroso e incomprensible, también un propósito en Dios? No se trata solo de una duda intelectual, es una pregunta existencial. Todos, en algún momento, contemplamos las heridas de la vida y nos preguntamos si realmente hay un significado tras ellas. Y la respuesta de la Biblia es clara: sí. Si estás en Cristo, nada es casualidad. Romanos 8:28 no es una promesa general para todos, sino un consuelo específico para quienes aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito eterno. Esto significa que, incluso cuando no entendemos, podemos descansar en que Dios sí lo entiende. Él es el autor de la historia, y ningún detalle escapa a su pluma soberana. Pero aquí surge una poderosa curiosidad: ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo sabemos que los dolores que enfrentamos no son solo sufrimientos casuales? Para responder, necesitamos mirar la cruz de Cristo. Porque la cruz es el mayor ejemplo de cómo el mal, planeado por los hombres, puede convertirse en el mayor bien jamás realizado por Dios. Piénsenlo: los líderes religiosos conspiraron para matar a Jesús, Judas lo traicionó por 30 piezas de plata, Pilato lo condenó a pesar de saber su inocencia, y la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». Para los ojos humanos, nada de esto tenía sentido. El Hijo de Dios fue condenado injustamente, sufriendo una muerte humillante. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Pero Pedro, en Hechos 2:23, nos da la respuesta: a este Jesús, entregado por el determinado plan y previo conocimiento de Dios, lo tomasteis, lo crucificasteis y lo matasteis por manos de impíos. ¿Ven el glorioso misterio? Los hombres cometieron el mal, pero Dios ya había decretado que este mal se convertiría en el mayor bien, la salvación de su pueblo. Así como en la vida de José, el mal que sus hermanos pretendían se transformó en bendición, en la cruz, el peor crimen de la historia se convirtió en la mayor demostración de amor y justicia. Esto significa que si Dios pudo usar el mayor mal para el mayor bien, también puede usar nuestro dolor para cumplir un propósito mayor. Y aquí volvemos a la pregunta inicial: ¿tiene sentido todo lo que experimentas? La cruz nos responde con un rotundo sí. Puede que no lo entiendas ahora, pero Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima, cada noche solitaria, cada pérdida, cada batalla interna se usa para moldearte a la imagen de Cristo, para santificar tu corazón y para prepararte para la gloria eterna. Pero quizás todavía te preguntes: ¿qué pasa con las situaciones que parecen inexplicables? ¿Cómo puedo confiar si no veo salida? Aquí es donde la providencia de Dios se vuelve aún más preciosa. Cuando José estaba en las profundidades de la prisión, no tenía idea de que se convertiría en gobernador de Egipto. Cuando los discípulos vieron a Jesús muerto en la cruz, no podían imaginar que al tercer día resucitaría en gloria. Y cuando enfrentas dificultades hoy, puede que no veas cómo algo bueno puede surgir de ellas. Pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:17:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate bien, la tribulación no es accidental, es productiva. Genera algo eterno. El sufrimiento no es inútil, está forjando en ti una gloria inamovible. Y aquí está el clímax de esta sección. Todo lo que experimentas tiene un propósito porque el Dios que gobierna tu vida no se equivoca. Él nunca llega tarde, nunca llega temprano, nunca falla. Incluso cuando todo parece caótico, Él está escribiendo una historia perfecta, que culminará en la consumación de todas las cosas en Cristo Jesús. Pero aún falta algo esencial para concluir esta reflexión. Si todo tiene un propósito, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cómo podemos vivir esta verdad de forma práctica, sin simplemente escuchar y avanzar? Esta es la clave del siguiente apartado, donde veremos cómo aplicar esta verdad a nuestra vida diaria y cómo esta certeza puede transformar no solo nuestra visión del pasado, sino también nuestra esperanza en el futuro. Hemos llegado al final de este mensaje. Ya hemos visto cómo la historia de José nos muestra que nada sucede por casualidad, como la cruz de Cristo revela que incluso el mayor mal puede ser usado por Dios para el mayor bien, y como Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas obran para bien de quienes aman al Señor. Pero ahora surge la gran pregunta, ¿qué harás con esta verdad? Saber que todo tiene un propósito no debería llevarnos a una fe pasiva, como si simplemente esperáramos que los acontecimientos de la vida cobraran sentido por sí solos. Al contrario, esta certeza debería impulsarnos a vivir con confianza, esperanza y perseverancia, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. La providencia de Dios nos llama al descanso, pero también nos llama a actuar con obediencia. José, incluso como esclavo, fue fiel, incluso en prisión, sirvió con dedicación, incluso ante la injusticia, mantuvo su integridad. No se rindió porque sabía que Dios guiaba su historia. Y esta debe ser también nuestra actitud, permanecer fieles, incluso cuando la situación actual carezca de sentido. La teología reformada nos recuerda que Dios no es un simple espectador de la historia, sino el autor soberano de cada línea. Él decretó todas las cosas antes de la fundación del mundo, y nada escapa a su control. Esto significa que el creyente nunca camina solo, nunca sufre en vano y nunca es abandonado. Cuando no entiendas, confía. Cuando no veas, cree. Cuando ya no puedas caminar, recuerda que quien comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Piensa en tu pasado. ¿Cuántas cosas que, en su momento, te parecieron injustas o insignificantes, puedes ahora comprender como parte de un plan mayor? Quizás una puerta que se cerró, una amistad que terminó, un trabajo perdido, un sueño interrumpido. Hoy, al mirar atrás, ves que Dios te protegía, te moldeaba, te redirigía. Esta es una pequeña muestra de lo que veremos en el futuro, cuando todo se revele en la eternidad. Ahora, mira el presente. ¿Qué enfrentas hoy que parece inexplicable? Quizás una enfermedad, una crisis familiar, una lucha emocional. Quiero decirte, basándome en la palabra de Dios, esto también tiene un propósito. Puede que no lo veas ahora, que solo lo entiendas años después, o quizás solo en la eternidad, pero nada se desperdicia en las manos del Señor. Y finalmente, mira hacia el futuro. Lo que nos espera no es casualidad, sino el cumplimiento de la promesa. Cuando estemos ante el trono del Cordero, todo sufrimiento parecerá pequeño comparado con la gloria eterna. Y ese día, podremos decir, Señor, ahora entiendo. Cada lágrima valió la pena, porque me guiaste hacia tu propósito eterno. Y por eso quiero extenderte una invitación ahora. Si este mensaje te conmovió, si sientes la necesidad de profundizar en la palabra de Dios y aprender a ver tu vida a través de la lente de la soberanía divina, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás contenido fiel a las Escrituras, sólido en la teología reformada y lleno de esperanza para tu corazón. Activa la campana, deja tu comentario y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Tu participación nos ayuda a llevar el mensaje bíblico a más personas, pero sobre todo, fortalece tu camino espiritual.
El punto culminante de este mensaje no es solo la historia de José, ni siquiera la cruz misma, sino la certeza de que el mismo Dios que guió cada detalle de la vida de sus siervos continúa guiando tu historia hoy. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, concluyo con una reflexión que debería resonar en tu corazón. Si todas las cosas obran para bien de quienes aman a Dios, entonces nada de lo que experimentas es inútil. Tu dolor tiene un propósito. Tu lucha tiene sentido. Tu vida está en manos de aquel que nunca se equivoca. Que dejes este mensaje con mayor confianza en el Señor, mayor esperanza para el futuro y mayor valentía para afrontar el presente. Porque al final verás claramente lo que solo puedes ver a través de la fe hoy, que todo lo que experimentas realmente tiene un significado perfecto en el plan eterno de Dios.